por venir en este sábado soleado y caluroso de finales de junio. Ya sabéis que este es un perfecto refugio climático, así como un perfecto refugio de pensamiento y crítica. Y si de libertad y de pensamiento, y de creación hablamos, nada mejor que hacerlo con nuestras invitadas de hoy. Con Esther Ferrer, que por fin ha venido, hoy es el día, tal y como siempre prometió por otra parte, a quien agradezco el esfuerzo y el viaje hasta Alicante, y con Margarita Izpuru. Con Margarita Izpuru, comisaria de la gran exposición que se mostró en el MACA entre octubre de 2024 y febrero de 2025, a quien también agradezco su implicación y compromiso, tanto como comisaria y experta de la obra de Esther Ferrer, como dirigiendo e impartiendo un curso de taller de performance, género y prácticas feministas, con el resultado de la elección de esas 4 performances que han sido accionadas esta misma tarde en el marco de esta actividad y que hemos podido disfrutar hace un rato. Gracias Gloria, Silvia, Ana y Cristina por vuestra implicación. Esther Ferrer, el cuerpo atravesado por el género, el espacio y el tiempo, fue el acertado título de aquella exposición comisariada por Margarita sobre la obra de Esther Ferrer, una exposición producida por el Consorcio de Museos a propuesta del MACA, que se centró en la idea de la mujer y de su cuerpo en relación con el tiempo y con el espacio. Un cuerpo que es el propio suyo, desde el que Esther mira al mundo y se muestra al mundo. Un cuerpo que está atravesado por el tiempo, sin duda, y desde donde se cuestiona la idea y promoción de esa eterna juventud femenina fomentada por el sistema patriarcal y el rechazo a la vejez y a los signos físicos del paso del tiempo. Así el cuerpo, su cuerpo, se convierte de este modo en un arma crítica, que pone en revisión cómo se ha construido ese ideal femenino en los códigos que nos impone la sociedad. La exposición, bien estructurada, recorría la obra de Esther Ferrer a través de fotografías, esculturas, instalaciones, dibujos y vídeos, así como de la documentación de la selección de performance que se ofrecían como materiales visuales y sonoros junto a las partituras que Esther Ferrer construye para seguir la ejecución de sus performances. Un recorrido expositivo interdisciplinar, performativo, expandido desde la acción a las obras plásticas y a la inversa, incluso incitando a la realización de acciones por parte del público, siempre con cierto sentido del humor, la conjugación del absurdo y los encuentros azarosos con los objetos, las palabras y los signos. De todo ello nos hablarán artista y comisaria, que para quien no las conozca, una muy breve introducción de cada una de ellas. Esther Ferrer nace en Donosti hace mucho tiempo. En 1937, exactamente. Y es una de las artistas más destacadas, referente indudable del arte contemporáneo español y pionera de la performance en España. Una suerte tenerla aquí. Es imposible recorrer su extensa biografía creativa. Solo destacar que durante décadas perteneció al grupo ZA, junto a Juan Hidalgo y Walter Marchetti, a la vez que desarrolló... ¿Quién? Y Tomás Marco. Y Tomás siempre Marco. se lo olvida. Y Tomás Marco, apuntado. A la vez que desarrollaba una sólida y trascendental trayectoria artística individual que llega a nuestros días y que ha marcado a una generación de artistas, o a varios. Una trayectoria reconocida con numerosos premios de arte, como el Premio Nacional de Artes Plásticas, el Premio Velázquez de Artes Plásticas y el Premio MAF, Mujeres en las Artes Visuales del año 2014. Artista polifacética, su obra ha recorrido el territorio de las performances con encomiable coherencia y rigor a lo largo de una amplia carrera creativa, aunque también es autora de numerosas obras plásticas, instalaciones, objetos, series fotográficas, obras radiofónicas y vídeo, habiendo efectuado a lo largo de los años numerosos proyectos visuales a nivel nacional e internacional imposibles de enumerar aquí. Solo enumeraré uno, porque me enorgullece contar que estuvo en el MACA, en este mismo espacio, en septiembre de 2012, cuando apenas iniciábamos nuestra andadura, llevando a cabo una performance memorable que todos los que la presenciamos entonces supimos que no olvidaríamos nunca. Y así ha sido. Margarita Izpuru, a quien conozco también desde hace mucho tiempo, es doctora en Geografía e Historia con la especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, comisaria de exposiciones, crítica de arte, investigadora, experta de nuevas tendencias de arte contemporáneo, en arte, género, performance y videoarte y nuevas tecnologías. Cuestiones sobre las que ha impartido cursos, talleres y conferencias. Ha sido profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, en la de Salamanca, ha impartido cursos en la UIMP, en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Estatal de la República Dominicana o en la Universidad Antonio de Lebrija. Ha comisariado numerosas exposiciones y actividades artísticas como comisaria independiente, pero también ha sido programadora de artes plásticas de la Casa de América de Madrid, de la zona emergente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, trabajó en el Departamento de Exposiciones Temporales del Centro Georges Pompidou y en la Fundación Cartier de París.
En el año 2018 recibió el premio MAF a la teórica del arte y gestora del año, a la mejor teórica del arte y gestora del año, y actualmente forma parte del Consejo Asesor de MAF, Mujeres de las Artes Visuales, la asociación de mujeres de las artes más importantes y numerosa del Estado español. Así es que gracias Esther, gracias Margarita, adelante con vuestra charla. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Rosa, y muchas gracias a todos los que habéis venido en estos días tan calurosos, ¿no?, que tenemos por doquier, ¿no?, por toda España y por supuesto Alicante, que nos podía servir. Y también gracias, Esther, por haber venido finalmente a que hagamos este diálogo un poquito entre tú y yo, ¿verdad? Apagamos esto, cada vez que hable una le damos al porque si no, no se oye bien la otra. Yo haré lo mismo contigo, ¿vale? Bien, hoy hace tiempo que vamos a presentar el catálogo, vamos a hacer una presentación rápida, pero sobre todo interesa pues hacer un diálogo con Esther sobre su obra y en particular sobre las obras y la exposición de Esther Ferrer, El cuerpo atravesado por el género, el espacio y el tiempo, ¿no? Aquí os voy a mostrar una serie de imágenes de la exposición, porque este es el catálogo. La exposición primero se hizo en el Centro del Carmen de Valencia, que son estas imágenes que veis aquí, las del Centro del Carmen, porque claro, hubo que hacer el catálogo, y las fotografías pues es del espacio primero, ¿no?, que fue en el Carmen, pero después, como bien sabéis, porque habéis venido bastante, hicimos la exposición aquí. Bueno, esta exposición que puse este título porque, Esther, tú trabajas con los tres elementos fundamentales de la performance, como es el cuerpo, el espacio y el tiempo, pero Esther y yo quise introducir en esta ocasión también, porque esta es la tercera exposición que te comisario a lo largo de los años, pues además somos amigas, nos conocemos muy bien hace muchos años, y bueno, quise introducir esta vez el elemento género, ¿no? Porque está presente, no en todas tus obras, pero en una parte de obras importantes de tu trayectoria. Y me parecía interesante no solamente jugar, como se han hecho en otras ocasiones, y que estén presentes los tres elementos constitutivos de la performance, como son el cuerpo, el espacio y el tiempo, sino que también estuviese presente el género, porque desde hace años vienes introduciendo de una forma a veces más evocada y otras veces más explícita los planteamientos de género o feministas, ¿no? Entonces yo quería, y también me parece muy interesante cómo estos elementos constitutivos de la performance tú también los trasladas a la obra plástica, ¿no? Es decir, que el cuerpo, atravesado por el espacio, por el tiempo y por el género, también está presente en tu obra plástica, de alguna forma, unas, como digo, más explícitamente y otras de una forma pues más evocada, ¿no? E incluso a veces de una forma de ida y venida, es decir, de la instalación a la acción o de la acción a la instalación en una ida y vuelta, ¿no? Entonces, si quieres hablamos del tiempo, o sea, bueno, este es el recorrido que se hizo por la exposición en Valencia, ¿no? Yo creo que este catálogo con una serie de imágenes que tienen una lógica, yo creo que esta imagen es un poco introductoria de lo que sería tu obra en general y que es muy divertida porque el sentido del humor también lo tienes tú bastante presente, que desatasquen sus ideas como su fregadero, es decir, póngase en mente cero, ¿no? No vengan con prejuicios previos o con conceptos previos, sino que desatasquen sus ideas como los fregaderos, ¿no? Que de alguna forma... Sí, tienes que darle. En realidad era un poco un juego de palabras, porque era la época de que estaba el presidente Bush, que bombardeó Siria. Y, o sea, y era por Navidades, y era una situación política, o sea, que nos manifestábamos contra estos bombardeos. Y yo entonces, en francés, déboucher quiere decir desatascar. Y por eso está escrito en francés, que es decir, déboucher se siente como su fregadero. En español queda diferente, no hay el juego de palabras. Desatasque su cerebro, queda la idea como su fregadero. Pero lo de déboucher me vino porque era el presidente Bush que estaba bombardeando el Irak.
misma. Y incluso introduje aquí, allí lo pusimos en otro lugar, pero aquí en este museo en el MACA se introdujo la exposición con estas manos tuyas, que son tus manos, una radiografía de tus manos, de los huesos, ¿no? A mí me parecía muy significativo tanto lo de desatasque sus ideas para ponerse en modo cero, ¿no? Es decir, no con prejuicios previos o ideas previas, y después me parecía también como introducción o dijéramos una forma de estar, ¿no? Esas manos tuyas, esa radiografía, que es como un manifiesto antiaurático, ¿no? Es decir, que el artista no está por encima del mundo o del resto de las personas, porque en definitiva tiene huesos como todo el mundo, ¿no? Pero en realidad estas manos, como muchas otras partes de fotos que veréis en la exposición, es porque en un momento determinado yo decidí hacer un trabajo sobre mi cuerpo, sobre todas las partes de mi cuerpo. Y la primera que empecé, que fue el sexo, la caída, que es una obra que está cogida de la Biblia, o sea, la caída bíblica, que yo parto de la base que se les castigó y que fue primero Eva la que se dio cuenta de que decidió que ya no obedecía. Naturalmente, y esto me interesaba, y entonces hice esta primera obra con mi sexo, que se llama La caída, que son 8 fotos, donde cada una corresponde a un episodio de la caída. Esto es luego seguí con la cabeza, con las manos, con los pies, con todo, o sea, con parte de nuestro cuerpo, porque fundamentalmente, o sea, la insistencia de yo, de mí y de muchísimas mujeres en la época era esto de nuestro cuerpo nos pertenece y hacemos con él lo que queramos y lo utilizamos como soporte de nuestro trabajo como queramos, sin tener en cuenta lo que pueden pensar los demás. Que si cogéis la historia del arte, está llena de representaciones de la mujer hecha por hombres, mujer violada, golpeada, huella, no bella, o sea, de todas las formas posibles, vestida, desnuda, en todas las situaciones, sobre todo desnuda. Pero en el momento que nosotras decidimos que nuestro cuerpo era el soporte de nuestro trabajo y que queríamos utilizarlo como queríamos y nos desnudamos, éramos unas exhibicionistas, unas narcisistas, unas provocadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a hacer el trabajo con mi cuerpo simplemente para demostrar que aunque yo no tenía, nunca he tenido las medidas que impone a una mujer bella en nuestra sociedad, yo nunca ni de lejos ni de cerca, pero que tenía derecho a utilizar mi cuerpo y mostrarlo sin ningún problema, sin ninguna vergüenza. Y bueno, yo y muchísimas mujeres como yo de mi generación en cualquier parte del mundo. Y es un momento interesante para mí de nuestra lucha feminista. O sea, recuperar el derecho a tener el cuerpo como en una de las performances que se ha hecho esta tarde, o sea, el cuerpo que queremos de la manera que queramos y sin tenernos que preocupar sobre todo de la imagen que los hombres quieren o que asimilan a la idea de mujer. ¿Vale? Ese es el origen de todas las obras que yo he hecho sobre mi cuerpo, insistiendo más en una cosa o en otra. Sí, bueno, el cuerpo está claro, ¿no? En tu obra, el cuerpo, bien sea el cuerpo entero o bien fragmentado, en este caso incluso el cuerpo simbólico, ¿no? Como tus manos, trabajas mucho con las manos a veces, en esta obra plástica. El gesto feminista que nos imagina, sí. O sea, hacíamos este gesto. Y entonces un día yo decidí hacer una serie que le llamo manos feministas porque era el gesto que utilizábamos en las manifestaciones. Sí, que bueno, una serie que pusimos estaba presente en la exposición, tus ojos y tus manos, y también pues con el gesto feminista que es en definitiva el gesto de la vagina, ¿no? Es decir, en este caso va unido tu cuerpo, como siempre utilizas tu cuerpo, tanto en la obra plástica, en mucha obra plástica y por supuesto en la performance como un elemento constitutivo, pero además simbólicamente con esa gestualidad del feminismo, ¿no? Sí, esto que estáis viendo ahora tiene otro origen. O sea, yo me leo mucho, o sea, me interesa mucho la ciencia y leo muchos libros de divulgación científica toda mi vida, desde que era jovencita. Y una vez leyendo una biografía de Darwin, o sea, en una discusión que tenía Darwin con sus amigos científicos,
se preguntaban, o sea, ¿por qué el elefante tenía, cuál era la utilidad de la trompa del elefante? ¿Por qué el elefante tenía una trompa? Y yo pensé, ¿y si en vez de ser el elefante que evoluciona así, hubiera sido el hombre, la persona humana, cómo seríamos? Y entonces hice esta serie que simplemente, o sea, la cara se convierte en una trompa. O sea, estas cosas hago yo porque me interesan, pero además la verdad es que porque me divierte, porque yo creo que es más fácil hacer reír que llorar. Entonces, si se puede hacer reír y te puedes reír tú misma de lo que haces y de lo que eres, yo creo que siempre es positivo. También desde óptica feminista, claramente feminista, porque Esther, desde que la conozco a principios de los años 90, que empezamos en París a hablar tanto y a trabajar juntas, estaba claro que ambas éramos feministas, aunque en las exposiciones que se le han hecho en otros sentidos no venían recogidos estos planteamientos, pero sí me interesaba. Tú tenías una performance hace años que era de preguntas en torno a cuestiones feministas, preguntas feministas, y ahora las has trasladado en ese vaivén que tú haces muchas veces a una instalación, ¿no? Que sería preguntas feministas, ¿no? Que estaba presente en la exposición. Eran 20 y tantas preguntas pegadas en vinilo en la pared, tal cual tú efectuaste, las preguntas que tú elaboraste, y en torno a, bueno, pues eso, ¿no? Es decir, como a veces de forma irónica, construidas, otras veces de una forma contundente, sobre la invisibilidad de las mujeres en el mundo del arte, ¿no? Y en su representación, en sus núcleos de poder, etc. 20 y tantas que se pusieron en el muro, y al lado la gente podía contestar a cada una de las preguntas que iban numeradas, pues con post-it amarillo, que en una peana se ponían los rotuladores para que la gente pudiera contestar. A mí me parece muy interesante esta y otras instalaciones que tú tienes, aquí está la gente contestando a las preguntas, ¿verdad? Cómo tú accionas determinadas instalaciones, es decir, son instalaciones, en este caso de texto, pero que provoca que el público pueda participar o no, pero que si participa, completa la obra y la acciona, ¿no? Esto me parece muy interesante. ¿Y tienes alguna otra anterior también? Exactamente esto. O sea, que en realidad yo, como supongo que todos vosotros, me planteo muchísimas cuestiones porque generalmente no entiendo casi nada. O sea, me nací sin entender y creo que me voy a morir sin entender. Y entonces me hago muchas preguntas. Y un día pregunté que la pregunta puede ser objeto y sujeto de una performance. Entonces, bueno, como ha dicho Margarita, o sea, yo cuando pienso una cosa, pienso qué forma puedo darle. Una instalación, una obra plástica, una performance, etc. A veces tengo claro y elijo, digo, instalación o performance. Otras veces no lo tengo nada claro y soluciono el problema haciendo todas las versiones. La obra plástica, la instalación y la performance. Por eso veréis que en mi trabajo hay ideas o cuestiones que me las planteo, que hay obras que corresponden a las tres cuestiones. En este caso concretamente, como yo me planteo, como todas las personas, supongo, y las mujeres en particular, muchos problemas sobre el feminismo, sobre la relación de yo misma con el problema feminista, etc., pues entonces decidí, digo, pues si todas estas preguntas que yo me planteo, muchas mujeres y muchos hombres se las habrán planteado. Y entonces decidí hacer esta performance, que la puedo hacer yo sola. Normalmente la performance consiste, yo leo las preguntas, la gente se le da un papel y un lápiz con un número, y tiene un número cada pregunta, y una pregunta número 1, y cuando leo todas las preguntas, la gente puede responder a las preguntas. Y dice, yo quiero responder a la pregunta número 8, y entonces respondo a la pregunta número 8. Si nadie responde a ninguna pregunta, pues la respondo yo, si quieren. Y una posibilidad es esta, de que estén escritas en la pared y la gente responda a cuestiones de una manera mucho más, a veces, mucho más inteligente o mucho más, que va más directa a la respuesta que la que puedo hacer yo. O sea que es una manera de que la gente participe, pero es una manera sí de que yo aprenda mucho, porque yo, de verdad, para mí el arte es una vía de conocimiento. Yo no sé casi nada y he aprendido y aprendo mucho precisamente haciendo el arte. Y en esta performance,
O sea, cuando lees las respuestas, están muy bien, o sea, me iluminan, me amplían mi capacidad de reflexionar sobre el feminismo, por ejemplo. Después, en la exposición había bastante documentación de performance que se exhibe como vídeo, como veis aquí, ¿no? Es decir, el vídeo que documenta una performance concreta, una serie de fotografías y lo que tú llamas la partitura o guión de la performance, que la denominación de partitura parece que viene mucho de la música, ¿verdad? O de influencia de Cage, ¿no? O de los primeros de los fluxianos que venían del mundo de lo sonoro, ¿no? Porque la palabra partitura parece que viene de la música, aunque en realidad es un guión de la performance tuya. En realidad, o sea, como yo tengo muy poca memoria, nunca he tenido mucha memoria, ahora que soy vieja ya, bueno, no quiero ni pensarlo, pero incluso cuando era joven, entonces apuntaba, si tenía una idea, la apuntaba en un papel, en el ticket de metro, si estaba en el metro, donde fuera, y un día pensé, digo, o sea, la única manera de no olvidarla, la idea es escribirla. Y entonces empecé a escribir las ideas, o sea, por ejemplo, sobre todo por lo que se refiere a la performance, más que para las obras plásticas, las instalaciones, etc. Y empecé a escribirlas pensando un espacio ideal, claro, porque cuando lo escribes todo es ideal, la performance, el espacio, tal, el tiempo. Y en un momento determinado me acordé, bueno, en el arte hay muchos recuerdos que me llevan a mi infancia, que yo no lo sabía, me he dado cuenta muchos años cuando me preguntan cosas en las entrevistas y de repente me viene una idea. Y cuando yo era niña, iba a un colegio de monjas, lógico, y había clases de gimnasia. Nos ponían unos pantalones que eran faldas en realidad, y nos daban un librito con los dibujos, o sea, con todos los movimientos, o sea, que levantan las manos, o sea, y entonces yo decidí utilizar estos dibujitos, coger estos dibujitos para acordarme perfectamente de los recorridos, o sea, en este caso ando, en este caso hago tal, y había que llamarlo de alguna manera. Y entonces, como en realidad el mundo de la música está muy presente siempre en mi vida, cuando era niña, iba a los conciertos, nuestro padre nos llevaba a los conciertos, luego me he casado con un músico, compositor, y Zag, eran los tres músicos, y la mayor parte, en realidad, cuando yo empecé con Zag, la única que no era música era yo, la única mujer, de hecho. Entonces le llamé partitura. Es por eso que no es más que eso, una cosa práctica, había que decirlo de alguna manera, le llamé partituras. Voilà. Entonces, por ejemplo, en esta exposición, como tú bien dices, las performances que estaban muy presentes se documentaban, como veis aquí, con vídeos, que eran vídeos de documentación, fotografías y aquí la partitura, ¿no? Que es un modo de guión que ella además hace dibujitos como de una mujer realizando la performance. El único vídeo de tu trayectoria, es decir, que es vídeo-vídeo, que es vídeo-obra, concebida por ti como vídeo para que sea exhibida como tal y no es una documentación, es obra en sí misma, vídeo, es esta, ¿no? Esta videoinstalación, extrañeza, dolor y un largo etcétera, ¿no? Donde gesticulas emociones. ¿Podrías hablar un poco de esta única obra de vídeo, así como tus vídeos, pero que como íntimo y personal, pero que documentan acciones, ¿no? O sea, todo lo que ven en mis performances de vídeos para mí son documentos, ¿eh? O sea, no tienen más valor que un documento. Esta es una obra que yo pensé, que por cierto tengo que dar las gracias a las performeras que hicieron las performances cuando mi instalación, porque hicieron algo que yo no había nunca imaginado con esta obra, y ellas lo hicieron y es una idea súper buena. O sea que luego si queréis os la contamos, pero entonces como habéis visto en la exposición, hay mucha cara mía y normalmente son fijas. Por ejemplo, he trabajado mucho la idea de tiempo con mi cara, ¿no? Entonces, en un momento determinado, dije, bueno, o sea, mi cara es más que un soporte del tiempo que pasa. Yo muchas veces cuando estoy enfadada hago un gesto, cuando estoy contenta hago otro, etc. Y entonces decidí simplemente como complemento de la obra, el autorretrato en el tiempo, que son fotos fijas, hacer una
una vídeo con mis gestos, o sea, todos los gestos que yo hago cuando estoy enfadada, cuando estoy contenta, cuando hago el amor, no me entero, pero lo imagino. Y entonces imaginé la cara que podía poner cuando estaba en la cama con mi marido o con otro. Bueno, o sea, entonces esta vídeo es simplemente eso. O sea, es un minuto que me mantengo fija la expresión y luego me paro un momento y paso a otro gesto. Y me parece, o sea, a mí me gusta mucho porque es como un complemento. Y luego las chicas que hicieron la performance, que yo no estaba aquí, pero me lo han contado, o sea, se sentaron en un lado, en uno y otro, y establecieron un diálogo a tres con la vídeo entre ellas, o sea, entre ellas y con la imagen. Y me parece que es una idea excelente, que yo nunca había pensado que esto podía hacerse a nivel de performance. Yo pensaba simplemente que era un vídeo, y el único que he hecho en mi vida. Bueno, el cuerpo, está claro, tú misma, tu retrato, pero... ¿Puedes darle ahí? Tu retrato, también tu cuerpo, ¿no? Como tú has nombrado antes, La caída, la serie sobre el sexo, que me parece muy interesante. Aquí incorporamos 8 fotografías y 2 que fueron cedidas también de colección, para un total de 10. Me pareció muy interesante esa lectura, lo que habíamos hablado, o tú has nombrado antes, ¿no? Y que también tiene un contenido feminista, ¿no? De la referencia a cómo en la Biblia pues, se culpabiliza a Eva, ¿no? del pecado original, es decir, el pecado que es, o sea, es muy fuerte, ¿no? Del pecado original, de los pecados del mundo, ¿no? O sea, por atreverse a osar saber, que es muy fuerte, ¿no? El árbol de la sabiduría, Y sobre todo comer del árbol de la desobedecer, sabiduría, ¿no? Y desobedecer a Dios y atreverse a comer del árbol de la sabiduría, ¿no? Entonces, esta revisión que tú haces de la caída, ¿no? Justamente la caída en el pecado, y la historia del sexo, que es tu propio sexo, en definitiva, fotografías que después intervienes pues, con hojas, con objetos, con... Bueno, porque cada foto corresponde a una idea. El primero es el paraíso terrenal, donde todo está bien, se llama música celestial, es el sitio ideal, todo marcha bien, todo está bien. Y luego cada una de las... Esto, por ejemplo, ahora aquí se ve mal la foto, pero eso es mi ojo, y está escrito como una serpiente. Y cada uno tiene escrito a qué momento de la narración de la Biblia corresponde. Esto con el espejo es cuando se ven y se ven que están desnudos. La otra cuando se cubren con hojas. Esta es Dios, la imagen de Dios, el triángulo con el ojo cuando aparece y le dice, pero que sí que habéis desobedecido. O sea, y esta otra es cuando ya están expulsados del paraíso terrenal y está el ángel con una espada de fuego para que no puedan volver. O sea, cada foto corresponde a una y está escrito normalmente abajo a qué corresponde. Claro, el cuerpo viene más adelante para hacer la referencia al cuerpo, es decir, el cuerpo bien como retrato, en donde está presente en este proyecto una serie de retratos tuyos de distintas ópticas y lecturas, pero también fragmentos del cuerpo, como vemos aquí, ¿no? Es decir, manos, pies, pecho, es decir, aquí tenemos manos, incluso pies, incluso radiografías de tu pecho, que eran mamografías, perdón, Gauche Divine y el Dugat, ¿no? Pero eran mamografías con tu pecho ya con determinada edad, es decir, un poco caído, ¿no? Con lo cual, un poco aquí sí, ¿no? Un poquito. Como el de todas, ¿eh? Bueno, sí, no te creas un poquillo, pero bueno, da igual. El caso es que es de construir el pecho, la belleza femenina, es decir, la belleza femenina de los bustos que se nos presentan eróticos, de la pintura, es decir, de la historia del arte en definitiva, y estos son pechos reales, ¿no? De una mujer real, es decir, tus pechos, ¿no? Se hablaba mucho en Barcelona de la historia de la Gauche Divina, el movimiento, se decía, sí, la Gauche Divina. Y entonces, en realidad, me tenía que hacer una mamografía, como todas las mujeres tienen que hacer mamografía. Y yo me hice la mamografía, y en la mamografía ponía derecha, droite y gauche. Y yo me limité a escribir divina. Gauche, divina, y a la droite no le dije nada porque es la droite, como se puede poner todos los calificativos. O sea, quiero decirte que
era más bien por divertirme, o sea, por la voz divina de la época. Ya. Pero fragmentos corporales están muy presentes, como pies, manos, aparte, por supuesto, tu rostro, ¿no? Tu rostro en distintas series de fotografías, ¿no? Con distintos, incluso homenajes, ¿no? A veces a Duchamp, a veces, por ejemplo, esto lo de los dados aleatorios, etcétera. Es decir, tu rostro está muy presente, bueno, en el vídeo que hemos visto antes, tu cuerpo, esto me parece muy interesante, y después todas las referencias documental de tus performances que se exhiben como tales documentos e incluso objetos como este, que es una propuesta a una acción imposible, ¿no? Que es esa acción ZAG, de acción imposible, siéntese en la silla y permanezca sentado hasta que la muerte le separe. Yo cuando estoy muy desesperada, me voy a sentar en una silla y voy a esperar a que llegue la muerte, no tengo ganas de hacer nada. Y en realidad esta silla yo la cogí en la calle, la encontré en la calle un día que volví a casa como a las 3 de la mañana, muy cansada, encontré la silla y me senté en la silla, porque estaba cansada, iba con el novio de la época. Y me senté en la silla y luego cogí, me la llevé a casa y a la mañana cuando me levanté escribí sobre la silla, siéntese en la silla y espere sentada hasta que la muerte le separe. Y era la silla que yo empleé durante muchos años, porque yo entonces me ganaba la vida escribiendo traduciendo, y traducía y me sentaba en esta silla siempre. Y una cosa divertida de esta silla, para mí era mi silla, donde trabajaba. Y además tenía una pata rota, y la arreglé y la puse con una cuerda. Y un día, y para mí, un día cuando dije esta silla, es una obra verdadera, pero como yo no tenía muchas sillas en casa, pues era la que usaba para escribir, simplemente, y para traducir. Y un día me pidieron una obra para exponer y entonces, pues a partir de ese momento, muchos museos me la pedían. Era la época del auge del arte concepto. Y yo les decía, pero no merece, merece la pena coger una silla, poner el letrero, siéntese en la silla, espere sentado hasta que la muerte le separe, en la lengua del país y ya está. Jaja, querían la silla tocada por la mano del artista. Y pagaban un montón de dinero pagando el transporte de esta silla. Me mandaron un transporte que había hecho una silla de madera que se abría y tenía forma, y la cerraban y tenía forma exacta de una silla que debía costar no sé cuánto. No había manera de que cogieran una silla cualquiera y pusieran el letrero, porque era el concepto lo que interesaba, pero no. Conceptuales, bien conceptuales, pero querían la silla, esa y no otra. Bueno, y aquí hay dos instalaciones que me parecen fundamentales dentro de tu trayectoria artística, pero en particular dentro de este proyecto, ¿no? La instalación de autorretrato en el espacio, que vemos aquí, y autorretrato en el tiempo, ¿no? Autorretrato en el espacio, a mí me parece fundamental. Aquí en el Centro del Carmen la instalé haciendo una L, no de forma aleatoria, sino con una intencionalidad, al igual que aquí, también haciendo una L. En principio, yo creo que aquí estás tocando claramente el tema de la disolución de la identidad o de la invisibilidad de la mujer, ¿no? En el mundo del arte y en tantos otros mundos. Es decir, como tu rostro desaparece hacia la izquierda, hacia el blanco, o desaparece a la derecha hacia el negro, ¿no? Cómo se va disolviendo, ¿no? Tu rostro o hacia el negro o hacia el blanco, que en definitiva está hablando de una disolución del cuerpo, pero también de la identidad, o también se puede leer como invisibilidad, ¿no? Una invisibilidad de la mujer. Y por otro lado me interesaba el tema de, no sé qué te parece a ti, se podía haber montado en un único muro, pero me parecía que si hablamos de espacio, el ubicar la pieza que está hablando del espacio y del cuerpo, pues que ocupe dos espacios en vez de uno, ¿no? Es decir, que sean una L y así ocupas más espacios, ocupas dos espacios en vez de uno. Me parecía que era buena idea, ¿no? Me parece una buena idea. En realidad la obra se llama De la nada a la nada. Y hay dos versiones. Una que va del blanco al negro y otra que aparece la imagen y vuelve al blanco. Estas dos versiones. Para mí es una obra,
puede interpretarse como muchas de mis obras, como todo el mundo puede interpretar las obras de muchas maneras, porque ¿qué es interpretar una obra? Es proyectar tu yo sobre un trabajo que ha hecho otra persona que no conoces. O sea, entonces la interpretas como quieres, felizmente, y como puedes. Entonces, para mí es más bien, o sea, venimos de la nada, no sabemos de dónde venimos y nos vamos donde no sabemos tampoco dónde vamos. Esta obra es por eso le llamé, en realidad, de la nada a la nada. Es esta, que para mí es un complemento de la otra que se llama Autorretrato en el tiempo. Esta es más clara y más específica. Yo siempre, en mi trabajo, como ha dicho Margarita, o sea, tanto en el trabajo plástico como en la performance, la idea de tiempo, y el tiempo es muy importante. Yo cuando pienso en una performance, o sea, cuando la pienso en casa, o sea, le quiero dar un ritmo interno, y el ritmo es tiempo. O sea, quiero organizarla que tenga un ritmo que a mí me va, que es el que me corresponde y el que corresponde a la acción. Y en un momento determinado decidí hacer esta obra, que lo cuento siempre, me repito como la morcilla, pero es que es verdad, es un recuerdo de infancia cuando mis padres venían del teatro y decía, pero mira Manolo, pero si ha durado 2 horas, ya me ha parecido, y a mi madre le había parecido cortísima y a mi padre le había parecido larguísima. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que no? O sea, no entendía, bueno, ya digo que no entiendo casi nada, pero esto decía, pero ¿cómo es posible esto? Y he hecho una idea la idea del tiempo, ¿qué es el tiempo? O sea, ¿cómo se puede percibir el tiempo? Y en realidad esta obra que veis ahí es simplemente, yo quería hacer en una obra plástica perceptible el tiempo que pasa. Y entonces empecé a pensar cómo lo puedo hacer. Y estuve mucho tiempo pensando qué puedo emplear. Y en un momento determinado dije, pero una cara es como una página, o sea, se ve perfectamente pasar el tiempo. Y empecé a preguntar a gente, pero, o sea, ¿me dejas que te haga una foto? Y les explicaba lo que iba a hacer. Y la idea porque yo pensaba, como veis en la foto, cada 10 años, empecé cada 10 años, la idea, pero era muy largo, y lo reduje a 5, coger una foto, partirla por el medio y pegarla con la foto de la primera y la segunda, luego la tercera y la cuarta, y la partía por la mitad. Y esto, el fetichismo de la imagen, y la gente decía, bueno, si encuentras a otra persona, y luego un día digo, pero qué idiota soy, la voy a hacer con mi cara. O sea, cosa que puede leerse como un narcisista, etcétera, etcétera, porque en todas las fotos aparezco yo, pero no absolutamente nada. Y empecé a hacerla, o sea, para ver simplemente el proceso del tiempo. O sea, cómo reflejar este tiempo que dicen que no existe ahora, pero cuando yo hice la obra todavía existía, y entonces, o sea, para ver el pasado. Entonces, es curioso, por lo que había antes, hablaba de la interpretación. Yo tengo una hermana gemela, y ahí las fotos las parto por el medio. Y cuando en 2014 hice una exposición donde estaba esta obra, una persona que conozco mucho, pero que no conoce mucho mi obra, decía, claro, la parte es por la mitad, porque eres gemela. Y yo lo juro que no me había nunca, por eso digo que interpretar una obra es una cosa verdaderamente muy personal, y es muy interesante que cada persona le dé una... Esta chica había interpretado esta obra de una manera que yo nunca había pensado, pero cuando me lo dice, digo, pues es evidente, o sea, se puede perfectamente interpretar esta obra así. O sea, y en este sentido, a mí cuando hago una performance, por ejemplo, y me dicen, oye, ¿lo que has querido decir? Yo digo, sí. Y la otra me dice esto, y digo, sí, también. Porque además es que no lo digo por reír ni nada, es que creo que es verdad. Y algunos me dicen, oye, ¿no dices a todos que sí? Digo, pues claro que no voy a decir que no, yo qué sé, lo que tienes tú en la cabeza, quién eres, cómo eres. O sea, la interpretas así, pues es válida. O sea, de la misma manera que todo lo que pasa cuando hago una performance forma parte de la performance, para bien o para mal, y en mis particiones pongo siempre, todas las versiones son válidas, comprendida esta que es la mía. Cuando me dicen, oye, ¿lo que has querido decir? Y digo, sí, pues sí, es posible, sí. Y el otro me dice otra cosa y digo, sí. O sea, y además no lo digo por reír ni por divertirme, me digo porque es lo que pienso.
O sea que es absolutamente lo que pienso. Yo me doy el derecho de interpretar una obra como quiero, no veo por qué los otros no van a tener el mismo derecho que yo, simplemente. Sí, bueno, el autorretrato del tiempo a mí me parece fundamental, ¿no? En esta exposición y también en tu trabajo, ¿no? Aquí, como vimos en esta instalación, estas serían las fotografías de origen, estas de la izquierda, y después todos los juegos de partidas por la mitad de alguna de estas con la mitad de alguna de las otras, ¿no? Con lo cual al final era... Claro, había un juego a partir de estas de la izquierda, ¿no? Con lo cual, bien de derecha a izquierda o bien de izquierda a derecha, siempre había un transcurso del tiempo, ¿no? Es decir, que el tiempo atravesaba tu rostro de un lado a otro, ¿no? Esto, el que hayas llevado estos elementos de la performance a una obra estática como es la fotografía, me parece muy fundamental, ¿no? Porque no todo el mundo sabe hacerlo, ¿no? Es decir, que los elementos que tú siempre has definido, constitutivos de tu performance, como son el cuerpo, el espacio y el tiempo, el poder llevarlo, porque claro, la performance se hace con el cuerpo en un espacio concreto, el que sea, y durante un tiempo, porque es una obra de tiempo, como la música, ¿no? Que también es otra obra de tiempo, es algo que empieza y que se acaba, que son las obras de tiempo. Entonces, el poder llevarlo a algo que es estático, como la fotografía o una obra plástica, los elementos, ¿no? Cuerpo, espacio y tiempo, me parece como muy acertado, muy eficaz por tu parte, ¿no? Y en este caso, el tiempo es el transcurso de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, donde de un lado a otro aparecen más arrugas, una bolsa de ojos, etcétera, porque resulta que hay unos 7 años de diferencia o 5 años de diferencia entre un lado y otro de la fotografía, que incluso se explicitan aquí abajo, ¿no? Escritos los años, ¿no? Para que quede obvio y claro que hay un transcurso del tiempo. Y pongo todas las bases para que la gente pueda interpretar la obra. Todas las combinaciones están hechas con las caras que están en la vertical, ¿eh? O sea, son combinaciones. Pero, por ejemplo, por lo que hablamos antes de la interpretación de una obra, esta obra que yo la hice y lo repito simplemente por reflejar el paso del tiempo, con el tiempo muchas personas la leen como una obra feminista, que yo me atrevo a presentar mi envejecimiento, o sea, mi propio envejecimiento, y me parece muy bien. O sea, y en realidad, quiero decirte, yo, como habéis imaginado, soy feminista y seguiré siendo mientras sea necesario. Me encantaría que ya un día me despertara por la mañana y dijera, ¡ah! No hace falta ser feminista, ya no hace falta. O sea, qué cómodo, qué fácil va a ser la vida para muchas mujeres, ¿no? Y entonces esta obra, muchas mujeres generalmente me dicen, qué atrevida de representar tu cosa, que me parece extraña. O sea, que me digan que me atrevo a representar algo que la naturaleza produce en mí, que es la vejez, como en todo el mundo, me parece extraño. Pero que una vez más digo, comprendo perfectamente que la puedan interpretar así, como una idea de presentar estado dado, que por ejemplo la idea de íntimo, la performance íntimo y personal, yo siempre, en la cual me mido el cuerpo desnuda para demostrar que mi cuerpo no obedece a los cánones de la belleza patatí patatá, pero que me da la gana de ponerme desnuda, pensaba siempre hacerlo la misma vídeo muchos años más tarde, cosa que he hecho. Para representar simplemente, como siempre, la imagen era estática, dije, no, el envejecimiento se produce en todo mi cuerpo, y entonces decidí que un día haría esta performance ya siendo vieja, pero para mí, una vez más, lo que quería representar era el paso del tiempo sobre todo mi cuerpo. Pero, claro, yo ya tenía, cuando hice la segunda, ya tenía 70 y no sé cuántos años ya, ¿eh? Y claro, o sea, la comparación, pero en realidad me di cuenta que estaba muy bien, que la podía hacer, pero que la gente añadía, o sea, el elemento feminista, y entonces decidí a veces hacerla simplemente por militancia de vieja. O sea, porque desnudarse cuando eres joven a los 27, 30 años no pasa nada, pero desnudarte a los 80 y tantos es un poco más complicado. Entonces, a mí me divierte mucho, eso la verdad, no la hago mucho, pero cuando la hago me divierto mucho pensando lo que pensarán todos los hombres que están allí viendo una vieja, que se mide el muslo, que se mide esto, o sea, quiero decirte, es algo que yo nunca lo he pretendido hacerlo por eso, pero que me divierte. O sea, cuando la hago me divierto mucho pensando lo que pensarán. Ahora,
también, o sea, otra cosa de esta persona que me encanta, que en un momento decidí que iba a medir el cuerpo de un hombre, o sea, él desnudo y yo vestida, la inversa de lo que se hace. Y la verdad es que era muy divertido las reacciones del público y sigue haciendo. Y os digo, un día que me invitaron a un festival y no sé si hay fotografías de esta. Me invitaron a un festival y yo decidí hacer esta persona. Yo ya era vieja, y de repente me llaman del festival y me dicen, oye, tenemos un problema. Yo pido voluntarios, un hombre voluntario, no pongo ninguna condición, que sea adulto, que sea mayor de edad. No, esta es en Polonia. Sí, pero que también explica que estás pidiendo un desnudo. Sí, pero esta es normal. Él está desnudo, yo estoy vestida, pero él es blanco y yo soy blanca. Pero me llaman y me dicen, usted, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Que todos los candidatos que se han presentado son negros. Digo, ¡ah, qué maravilla! Nunca he tenido ocasión de hacer una performance. Yo pensaba medir el cuerpo del hombre, evidentemente. Pero claro, yo vestida, medir el cuerpo de un hombre negro me parecía absolutamente imposible dentro de mi mentalidad. Genial. Los dos son pelotas y fue una performance maravillosa. Él era joven, guapo. Yo era ya vieja y con todos los pechos que se me caían, bueno, todo. Y, o sea, hay una vídeo que me encanta. O sea, él me mide, yo le mido y luego ponemos siempre íntimo y personal sobre el cuerpo. Yo las letras las ponía en negro y él las puso en blanco. Nos divertimos, sobre todo, o sea, verdaderamente nos lo pasamos genial y la performance es, o sea, para mí maravillosa. O sea, hay una cosa que tengo que decir, que por ejemplo, y aquí está el señor Bartolomé Ferrando, que yo creo que me lo confirmará, que la performance, yo, como ha dicho Margarita, soy una toquismiquis, ¿no? Una toca todo, o sea, hago todo lo que me interesa, todo lo que me gusta y se acabó, sin plantearme problemas. Pero tengo que decir que las gratificaciones que me ha dado la performance no me las ha dado ninguna otra de mis actividades. Primeramente, o sea, cuando haces una acción no sabes lo que va a pasar. Yo sé muy bien lo que he pensado y lo que quiero hacer y lo que voy a hacer, pero luego las cosas pueden pasar de una manera completamente diferente. Y todo lo que pasa es la performance, para bien o para mal. Y yo he vivido sensaciones y situaciones maravillosas que nunca hubiera imaginado haciendo una performance. Y no lo voy a contar porque es muy largo, pero por ejemplo, que lo digo siempre, porque es verdad, cuando enterré una performance, el enterramiento, este entierro de una performance es uno de los momentos performativos de mi vida que nunca olvidaré. O sea, que me produce cada vez que pienso una sensación de alegría, no sé, y podría contar otras, ¿no? O sea, y eso creo que es lo que para mí tiene de específico la performance. O sea, sales a hacer tu proposición como el torero, ¿no? Pero sin capote. O sea, pecho descubierto, pero sin capote. Y pasa lo que pasa. Bien, mal, peor. Y tú lo asumes como puedes. Y eso es... bueno, me estoy desviando, que es más bonita lo que tiene que dar. Sí, bueno, estas son algunas secuencias que están en el catálogo, ¿no? De distintas versiones de íntimo y personal que has hecho has hecho varias a lo largo de tu trayectoria en distintos momentos, ¿no? Que están recogidas aquí porque en el proyecto, esto sería de los años 70, esta documentación, esta de los años 70, las primeras que hiciste en vídeo, además, que hiciste vídeo, y después ya a lo largo de tu trayectoria, pues distintas versiones, ¿no? De íntimo y personal, donde te mides con otros chicos, es decir, la medición del cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre presente, bien sea tu propio cuerpo o el cuerpo de otro, de cuerpo entero. Aquí esta sala era una documentación entera de performance, vídeos, fotografías y partituras de distintas, vamos, de una selección de tus performances, pero también a veces, bueno, aquí en el tiempo, pero a veces también simbólicamente el espacio, ¿no? Aquí es decir, cómo también trasladas el espacio al ámbito de la fotografía, ¿no? Sí, que este es un elemento de medición, porque el metro es un elemento simbólico de medición, claro, y ¿qué es lo que se mide? Pues el espacio, ¿no? Se mide el COVID.
Sí, sí, O sea, también, cuando con la esto- mascarilla, que con la la distancia, mascarilla. guarde la distancia, 1 metro. O sea, También, lo del guarde COVID, la la distancia, defensa. un metro. Y entonces yo salía a la calle con el metro. Con el y metro. que me sacara la foto. Pero también, por ejemplo, en este retrato, que es doble, es un retrato que no es liso, es decir, no está al mismo nivel, sino que es doblado. Y entonces, al estar doblado, plegado, ocupa más espacio también, ¿no? O sea, que esa lectura también está, ¿no? La de ocupación del espacio. O sea, hay muchas obras, en mi caso concretamente, o sea, que esto me lo enseño que es el error. O sea, a veces haces un error y te desesperas y tal y cual. Y yo tengo que decir que los errores me han llevado por caminos que no hubiera nunca ido sin el error. Porque yo, por lo menos, yo hablo de mí siempre, o sea, tienes una estética, aunque te crees súper libre y que haces todo lo que va, pero en el fondo estás condicionado por una estética, por tu educación, por tu vida, por lo que comes, por lo que va. Entonces, el error, por ejemplo, tienes el error. A mí me ha pasado mucho con las fotos, ¿no? El error, merda, me ha costado un montón de dinero esta foto y encima la estropeo, ¿no? Y entonces la dejas, pero dices, oye, y de repente, o sea, la dejas de lado, cosa que yo hago, y de repente la encuentras y ves lo que tienes que hacer. Y que lo has visto gracias al error. Es el error. Y esto es eso. O sea, eran tiras de fotos grandes y se me estropeó una de ellas. Y entonces la doblé para tirarla. Y no sé por qué, suerte del azar, se quedó de pie doblada, o sea, así, en mi estudio. Y cuando llegué, otro día, al día siguiente o 2 días, entro en el estudio y estaba ahí en la mesa y paso y vi cómo se transformaba la cara, que era por el hecho de estar plegada por el movimiento mío. Y entonces hice esta obra que me encanta. O sea, que es tan tonto como eso, una foto plegada, o sea, y puse 2. O sea, una así y la otra así. Pero en definitiva están ocupando más espacio que si estuvieran derechas, porque están ocupando un espacio volumétrico, que me parecía interesante, aunque sea a partir de un error, pero después la has conjugado de esta forma, ¿no? Lo que quería decir yo que es que muchas veces el error, incluso en la performance, o sea, te lleva por caminos que seguro que yo no hubiera ido nunca. Si lo hubiera pensado, a lo mejor hubiera tenido miedo, pero el error dice, bueno, de todas formas está estropeado, pues voy a hacerlo. Y entonces resulta que es la buena idea. O también en tu retrato, el autorretrato aleatorio, ¿no? Es decir, un retrato tuyo que si se ponen todas las varillas es un artilugio, por el cual si todas las varillas están al mismo nivel, pues un retrato tuyo perfecto, pero está construido a base de fragmentos que si tiras de las varillas se va desconstruyendo el propio retrato y se va deformando. Que tiene muchas lecturas, pero de luego tiene una de que también de la configuración de uno mismo, de la identidad y otro tipo de identidad, de la construcción, de que somos seres que nos construimos, ¿no? También, y de la construcción de la identidad y de la autorrepresentación también, ¿no? Es decir, tiene todas esas lecturas, en este caso de ti, que eres también una mujer, ¿no? Es decir, cómo se construye la representación, ¿no? de un rostro de una mujer, y la deconstrucción también de la identidad, ¿no? Sí, habla tú si quieres. No, a mí me gustó mucho también. Son varillas, hay una foto y está cortada en tiras así, pegadas sobre una varilla. Hay una versión horizontal, que es esta, y hay una vertical. Y entonces puedes puedes deformar el rostro cuando quieras. O sea, hay miles de posibilidades. Y a mí esta foto me gustó mucho porque, como ha dicho Margarita, es un cuerpo que es un rostro, ¿no? O sea que cada uno lo componemos o lo descomponemos como podemos. Bueno, yo creo que damos paso a si queréis hacer alguna pregunta, que aprovechamos que está aquí Esther estos últimos minutos, pues preguntarle cualquier cosa a Esther o a nosotros si hay al fondo. No sé si el micrófono... No, si hablamos sin micrófono se oye o no. Pero bueno, si hay un micrófono a lo mejor se le puede pasar a las personas del público. Sí, hay un micrófono ahí. Ahí hay una mujer. Aquí había alguien que quería hacer. Sí, bueno, da igual, primero ella, después ella también.
Bueno, hola Esther, hola Margarita, un gusto. Una pregunta, Esther, con esto que decías del enterramiento de las performances, ¿qué razones te llevan a enterrar una performance? O sea, entiendo que igual hay unas cuestiones físicas y ¿alguna vez has vuelto a resucitar una performance que habías enterrado? No, solo he enterrado una. O sea, como has dicho, el enterramiento de una performance, pensaba que era una práctica. No. Y fue, o sea, yo tenía una performance que se llama performance a varias velocidades y que la había adaptado a mi edad, a medida que era vieja, porque es una performance donde tengo que correr mucho. Y la última vez que la había hecho en Alemania, o sea, como era ya una persona mayor, pues después de correr me tuve que sentar. Bueno, yo me sentaba después de cada movimiento, pero instintivamente, como no tenía sufle, no podía, me puse así la mano en el pecho. Y cuando conseguí la respiración normal, continué haciendo la performance. Para mí era algo completamente normal. Y cuando terminé, me vino gente diciendo, y me dijo, lo más emocionante es cuando haces como que no puedes respirar. Digo, pues si no podía respirar. O sea, si quería seguir, tenía que recuperar. Y entonces, o sea, yo no tengo nada con que la gente tenga emociones o no emociones cuando hago performance, pero no quiero provocarlas yo. O sea, no quiero provocar emociones. Todos pasamos por muchas emociones en nuestra vida de todos los días. Yo no tengo ganas. O sea, con mucha pretensión, si lo que me interesa de lo que hago es para mí, fundamentalmente, y luego si puede hacer pensar o reflexionar a la gente, algo, lo que quiera. Pero en ningún momento decir, ¡ay, qué emoción! No me interesa. Entonces decidí que no lo hacía nunca más. Ya no la podía adaptar a mi edad, sin cambiarla, y decidí que no la aceptaba. Y al cabo de muy poco tiempo, Isidoro Valcárcel Medina me llama y me dice, Esther, que unos amigos míos de El Gallo, que tienen un cementerio, esto y tal, me han dicho si tú querrías enterrar una obra de arte. Y digo, genial, la performance. Y entonces la hice por última vez en Salamanca, en el campo de Salamanca, en un atardecer maravilloso, con una ganadería de toros que vieron la performance perfectamente, porque estaba lejos. O sea, era una maravilla atravesando el campo de Salamanca, ese campo, corriendo, con un coucher de soleil, o sea, genial. Y luego hubo un grupo de músicos que me dijeron, es que podemos venir a tocar por ante el cielo. Digo, claro que sí, en los entierros hay música. Y vino un violinista y un cello, creo 3 músicos que tocaron. Y luego yo pedí que el féretro fuera de color rojo, porque se enterraba de verdad. Había una fosa y una placa de granito que existe todavía, donde pone el nombre, la fecha en que la había hecho por primera vez y la fecha en que se hacía por la última vez. Y yo había pedido había que martillar el féretro, y había pedido, ¿cómo se llama? Martillos y clavos, que los puse alrededor de la fosa. Y yo empecé a clavar, y al cabo de un momento un chavalico me dice, ¿quieres que te ayude? Digo, sí. Y entonces, al final tengo fotos donde está todo, y la gente clavando, yo también, y los músicos tocando, y tac, 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 todos los músicos, y una couche de soleil maravillosa, o sea, maravillosa. Y al final, como en todos los entierros, nos fuimos a comer, claro. Como se dice en España, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y nosotros nos fuimos a comer. Pero, por ejemplo, cosas así. Yo podría contar otras situaciones donde que esto, para mí, lo siento, pero ninguna obra plástica, ni de las mías, ni de las que he visto, me puede despertar esta sensación de vida, de no sé cómo decirte, de que estás estar donde tienes que estar y viviendo lo que tienes que vivir. No sé, me parece que digo muchas tonterías, pero bueno, es así. Había por aquí, perdona, aquí también. Ya viene. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por tu obra y preguntarte que, aparte que eres una persona con una gran personalidad, un artista con gran sentido del humor, Sí, no me conoces. y lo que veo de ti,
Y quería preguntarte que cómo consigues, y además siendo mujer, romper todas esas barreras y que realmente, y todos estos estereotipos que tenemos marcados, y que realmente te dé igual y lo que piensen los demás, y cómo exprimes así la vida tan al máximo, y dime cómo lo haces. Bueno, o sea, porque yo creo que tuve la suerte también de vivir el comienzo un momento de la lucha feminista, de la lucha por el aborto, por la contracepción y todo esto, donde verdaderamente teníamos un sentido de la complicidad, de que sí, teníamos que estar todas ahí, que no sé cómo decirte, que te daba coraje, ¿comprendes? O sea, que sabías que no estabas sola, o sea, la época del aborto, vosotros nos podéis imaginar lo que era la contracepción, cuando empezó la contracepción, que para nosotros fue súper importante. O sea, como he dicho esta mañana hablando con Albia, en vez de emplear el perejil para abortar, tomabas una píldora, o sea, había una diferencia, ¿no? O sea, y esto te da valor, te da coraje, te da... es verdad, o sea, es esta comunidad de mujeres que estamos todas luchando por lo mismo, que sabes que no estás sola y, no sé, inconscientemente, o sea, de verdad, yo no me he dicho nunca, no sé, o sea, yo no he tenido nunca tan siquiera la sensación de que estoy haciendo, cuando hablo de la lucha feminista y todo eso, de que estoy haciendo algo importante, no, pero que estoy haciendo algo en común. O sea, hay una comunidad que está ahí y que estamos, o sea, actuando de esta manera y que nos ayudamos, había mucha complicidad, mucha entreayuda. O sea, y esto yo creo que te da mucho valor. Yo pienso que si yo hubiera vivido en un país, o sea, otro, donde no hubiera esto, quizá yo estaría haciendo paisajes hoy en día. Y por el arte, esto hablo desde el punto de vista conceptual, pero por el hacer performance, yo a veces digo, a lo mejor si no había Franco en España cuando yo empecé, a lo mejor no hubiera hecho nunca performance, pero era una manera de alejarse también del arte establecido, ¿no? O sea, de lo que era la estética franquista. A lo mejor yo no hubiera hecho performance antes sin Franco. O sea, no sé. El franquismo me contabas que había performance que eran disueltas por la Guardia Civil, porque no entendían nada, pero veían que había cosas raras, ¿no? Como por ejemplo, quiero recordar la versión que hicisteis del Caballero de la mano en el pecho del Greco, donde Juan Hidalgo te ponía su mano, o sea, era súper minimalista la performance, pero te ponía su mano en tu pecho, y esa era la performance. Me dijiste que era una escándalo, o sea, que de pronto, o sea, claro. En el 68, o sea, en Bilbao, que de repente nos invita la Asociación de Amigos del País a hacer performance en Bilbao. Y naturalmente fuimos y hacíamos un programa, y una de las que además no era nuestra, no era ni obra ni de Juan, ni de Walter, ni mía, pero que me divertía muchísimo, nos divertía la idea. Era un chico muy joven, muy simpático, que nos había pensado esta performance, y entonces pues me dijo, o sea, oye, ¿por qué no lo hacéis un día y tal y cual? Digo, sí, claro. O sea, y era el Caballero de la mano en el pecho, homenaje al Greco, se llama así la performance. Entonces yo salía y miraba a la gente, al público, un rato. Cuando miras, y sobre todo en la época, al público sin hacer nada, un minuto, creen que está media hora sin mirar, sin hacer nada mirándolos, empiezan ya a excitarse. Al cabo de un rato salía Juan, se ponía a mi lado, estábamos otro momento sin hacer nada, y luego me ponía la mano en el pecho, o sea que nos quedábamos los dos tranquilamente, no había nada de sexy ni nada, con la mano en el pecho. Nada. Entonces había un chico que decidió que participara, y entonces se puso en el otro lado y me puso la mano en el otro pecho, pero Juan era grande y entonces estaba muy bien, le ponía la mano aquí y no pasaba nada, pero el otro era pequeñito. Y entonces me puso la mano en este pecho, pero como estaba nervioso y porque tenía que hacer un esfuerzo, pues se movía. Y entonces acababa de ¡chao! Un bordel, como fue posible. Naturalmente el pobre chico, avergonzadísimo, se fue. Bueno, te puedes imaginar el público lo que te direció. Yo no me reía, pero decía... ¿Qué año era? El año 68, y en el periódico me ponía, o sea, esa chica, la chica era yo, de tan buena familia, que hace estas cosas, ¿no? Y luego,
o sea, mis padres iban mucho al teatro, pero claro, una cosa era el teatro y otra eran los cómicos. Y cuando alguien se lo contó a mi madre que de performance no sabía lo que era, pero dice, pensar que tengo una hija cómica. Que para mi madre artista de teatro vale, pero cómica se tenía connotaciones un poco difíciles. Pero de todas formas, lo siento, tengo que decir que yo tengo una nostalgia enorme de aquella época. A pesar de todas las dificultades desde el punto de vista artístico, no desde el punto de vista franquista. Pero esto nos pasaba hoy en Alemania y en Estados Unidos. En Estados Unidos, además, una cosa que tengo que decir es que éramos 2 hombres y una mujer. La pagana era siempre yo. Y el que hacía la pijada era siempre un hombre. O sea, en ningún momento se dirigían a Juana Walter. Era yo. En Estados Unidos, por contaros también una tontería, pero en no sé qué universidad, era una tournée que nos organizó John Cage en el 62 o 63, ya no me acuerdo, que la organizó él. Y fuimos de Nueva York a San Francisco haciendo performances en muchísimas ciudades. Y en uno de los performances yo estaba haciendo, mirando al público, diréis, te paso la vida mirando al público. Es verdad que lo miro mucho. O sea, mirando al público, ¿sabes? Sin hacer nada un momento antes de empezar. Y sale un chico, viene un chico y me empieza a desnudar. O sea, me quita una chaqueta que llevaba, me quita la blusa y el pobre se creía que iba a quitarme el sujetador, pero yo no llevaba un sujetador en mi vida. Nunca en mi vida llevaba un sujetador. Entonces, cuando me abre la blusa y ve que no llevo sujetador, el puritanismo americano, la gente ya empezó a decir, ¡ah! Me cerró la blusa asustadísimo y se fue. Te puedes imaginar el público. O sea, yo continué luego haciendo mi acción como estaba pensada, pero cosas, o sea, siempre la pagana era yo. Eso es sistemático, sistemático. Si había que empezar en San Francisco, también en otra, a la primera que empezaron a atacar era a mí. O sea, empezaron a enrollar con habíamos hecho una acción, teníamos un programa que teníamos que hacer, habíamos hecho una acción con cintas de estas colando, o sea, que estaban allí. Y yo tenía el pelo largo en la época. Y subió un chico, una chica, que empezó, pues se puso histérica y empezó a enrollarme, claramente, con la cinta, como una momia. Y el público, claro, en un momento determinado, yo solo aprendí en Bilbao, en el 68, que lo mejor era esperar a la reacción del público, que el público iba a defenderte, que el público te iba a ayudar, seguro. Y entonces yo no hice nada y en un momento determinado lo mismo, una excitación, los unos gritando, esto, total que dos chicos subieron, le agarraron a la chica, se la llevaron fuera gritando, chillando y luego, claro, yo estaba enrollada y subía la gente, había tijeras también porque habíamos empleado, además Juan Walter y yo, los 3 pensábamos lo mismo, como esta vea las tijeras, mientras me estaba enrollando, yo pensaba, luego hablábamos de esto, y yo, joder, como vea las tijeras, está loca, que está verdaderamente loca, y la gente subió, y como retirarte el papel de cola del pelo cuando lo tienes largo, y cogieron las tijeras y me lo iban cortando así poco a poco. Consecuencia, la performance duró mucho más de lo que tenía que haber durado y el tiempo era completamente otro, vivido de una manera completamente diferente, etcétera, etcétera. Por eso digo que yo tengo, de verdad no quiero ser paseísta, pero tanto la relación con el público como con tú misma, con lo que estás haciendo, era, o sea, muy diferente de lo que es ahora. O sea, Bartolomé, ¿qué piensas tú? Sí, bueno, yo te doy la razón. ¿Eh? Te doy la razón. Hay situaciones que se desbordan, que primero las piensas de un modo y después se salen de otra forma. Pero hay otras situaciones que son desagradables, pero hijo mío, es así. Ahora yo, de todas formas, yo no soy una mártir del arte y desde luego, por ejemplo, otra vez que hacía una persona y un chico subió con un cigarro encendido
y me lo empezó a acercar a esto, a la mano. Y yo pensé, en el momento que verdaderamente yo siento el calor, bueno, le pego un manotazo que no te puedes imaginar. Yo no he nacido para sufrir y no odiar. O sea, no, en absoluto, yo no quiero sufrir. Pero en este caso, como en otras ocasiones, el público salvó la situación, porque la gente vio que me iba a quemar y empezaron a gritar: sádico, no vas a atacar a una mujer que además no se defiende. Empezaron a gritar y el tío se fue. Sí, pero yo pensaba darle un manotazo claramente, o sea, no crees que... Sí, no era como Marina Abramovic, ¿no? En No, los yo años lo de 70 que se martirología dejó no es lo mío. herir y todo por el público, porque el público llega un momento, algún tipo de público, hay mucho público, ¿no? Pero que, como le ocurrió a Marina Abramovic, como le ocurrió a Yoko Ono en los 60, ¿no? Donde con una tijera y una serie de objetos pueden ustedes, se quedó callada delante del público y la llegaron a herir, vamos, tuvo que intervenir la galerista. Que no era Yo he visto muchas fotografías, no, la de Marina Abramovic, no de era los 70. la que yo vi de que le cortan el traje y tal. Le cortaban Sí. el traje, no era María Abramovic. Pero era que yo vivía en Nueva York y nadie le atacó. Sí, yo sí he visto el vídeo y las fotos de Marina Abramovic. De Marina Abramovic, que la llegaron a herir y tuvo que intervenir la galerista porque si no la cosa podía acabar muy mal, ¿no? Y como el público, llega un momento, hay gente concreta del público que se desinhibe y bueno, y como hay todo tipo de ideologías, en fin, gente que tiene traumas y de todo, ¿no? Pues ahí sale, ¿no? Seguro, claro, y el que tiene sentido del humor pues es muy divertido. Claro. Y a mí me ha ocurrido gente que hace cosas divertidísimas. Y entonces, como me parecen más divertidas que lo que estoy haciendo yo, pues me siento y lo miro. Pues ya está, o sea, y todo eso para mí forma parte de la performance. O sea, que todo lo que pase, para bien y para mal. Sí, yo podría... ¿Hay más preguntas? Sí, para ella. Podría contar un cambio de proceder invitado por Manel Costa, que está aquí también presente. Invitamos una vez a Juan Hidalgo en Valencia, ¿no? a hacer una serie de acciones en Bancaja o en un banco, ¿no? En un banco al que acudían hay pues muchos personajes mayores a ver cualquier cosa, fuera una película, fuera ver las falleras mayores, fuera, no sé, a ver cualquier tema. Y luego aparte lo anunciamos como concierto Zag y el que iba a anunciarlo pensó que era un error, que debía ser un concierto de jazz. Y así lo anunció, como un concierto. Y desde allá teníamos tres tipos de público. El público de los abuelitos y abuelitas que iban a ver cualquier cosa, los que iban a escuchar a Zag, los que iban a escuchar un concierto de jazz. Bueno, y a mí Juan Hidalgo en un momento dado me invitó a tocar una campana. Él decía: tú lee este párrafo, cuando llegues a este punto, tocas una campana. Y cuando llegues a este otro, tocas 2 veces la campana. Y bueno, él también hizo sus acciones. Atención quiere decir atención, ¿verdad? Y luego tenía una pieza con pañuelos que se iba limpiando los edificios. Bueno, el resultado final, el que apareció al final en el periódico, fue una viñeta en la que venía se veía Juan Hidalgo diciendo: músico para llamar la atención, se limpia el culo, y jugando un poco con las diferentes piezas. Y entre el público también pregunté y había gente que había dicho: pues nos están entreteniendo ahora, hasta que llegue el músico, porque estaba anunciado un concierto de jazz, ¿no? Nos están entreteniendo. Y otros decían: pues vaya futuro que tienen de la campanita. De la campanita La prueba. A nosotros en el país nos llamaban en el titular, un titular, los vagos del arte. Sí.
Es que además, Bueno, había alguien que quería... no, que abundando en lo que dice Bartolomé, con todo ese público tan variopinto, la primera pieza de Juan se titulaba Meados. Y antes nos habíamos ido los tres y se había tomado 4 o 5 gin tonics. Y yo no sabía, decíamos, este hombre, pero bueno. Entonces la primera pieza se la saca y en un pozal empieza a mear los gin tonics que se había tomado. Esa era la primera pieza, que se llamaba Meados. Imaginaos a la gente que había ido a escuchar jazz, que la primera pieza es un tío que se pone a mear en el escenario y tira los 5 gin tonics. Empezaron a decirle de todo, por aquí, y más que surgieron. Pero fue muy divertido, sí. Quería hacer una pregunta yo. Hola. Hola. El micrófono está Hola, Esther. que tú aquí. Sí, sí. Gracias por estar aquí. Quería hacer 2 preguntas. Una, que has puesto ahí una imagen de que podías mover, ¿no? Una obra que tú, estaba tu retrato y podías... Retrato aleatorio. Sí, yo he ido a muchas exposiciones tuyas y siempre he querido acercarme a algo porque ponía la de la silla, de siéntate aquí, y yo me quise sentar y bueno, saltaron todas las alarmas del museo y dije, Dios mío, pero si es que si estuviera aquí Esther Ferrer me dejaría. No, con el teatro aleatorio, ya al principio yo le dejaba que lo manipularan, pero lo destrozaban. Lo destrozaban y me costó mucho dinero, ¿sabes? Hacerlo. Y entonces decidí que ya no lo tocarían, a no ser que hubiera alguien que estuviera allí controlando, pero si no dejarlo así, para que el público, todo el mundo lo destrozaba. Sí, sí. Porque hay una obra tuya que es la de la silla, ¿no? Que está en el CCCC y había un seguridad que digo, si estás tú aquí, sabes que me voy a sentar tranquilamente, sí. Que no soy una niña pequeña, es decir, que también se puede, pero que vamos, que tengo conciencia de... Sí, pero claro, yo cuando hago una exposición hago el vernizaje y luego yo ya no vuelvo, pero por ejemplo cuando hice la del Reina Sofía, no la última esta, otra cuando que hizo Zag, mi obra Vía Crucis, que es una instalación con cruces, y están las palabras de Cristo, pero son todas prohibido tal, prohibido cual, y la última se vende. Y yo había una cruz que de madera, había todas las cruces de la instalación y había una apoyada en la pared, y esta la tenía que coger el público si quería y recorrer el Vía Crucis, haciendo el Vía Crucis. Y, o sea, al principio, por lo visto, los primeros días dejaban los guardianes hacerla, pero luego me dijo alguien que el director o lo que fuera había dicho que esa cruz no se tocaba. Entonces la gente no lo podía hacer, pero yo no estaba allí para... O sea, sí, estas cosas seguro que pasan por problemas de seguridad, por problemas... Pero en el autorretrato aleatorio esto fue culpa mía porque cada vez, ya 2 veces, era destrozado. Pero y no creas que es resistente, que es así sólido, o sea que lo manejaban mal y bueno. Y otra cosita es que has dicho que cuando... tú haces la performance y eso empieza y acaba y desaparece, ya está en el recuerdo, pero ahora pues hay unas cámaras de vídeo que lo recogen y lo puedes ver tantas veces como quieras en el futuro, ¿no? Sí. Entonces tú has dicho ahí que eso es como residual, como que no te No, importa. es como un documento. Es un simple documento que no le da... No, mira, ahora está de moda, está bien que me hagas esta pregunta, porque ahora está de moda discutir sobre cómo se archiva la performance. O sea, qué es que lo que se hace con estos vídeos, etc. Yo estaba invitada a 3 simposios, entre el año pasado y 3 veces a discutir sobre, bueno, a mí me importa nada lo que pase con mi obra cuando yo me muera, comprendida los vídeos, me tienen sin cuidado, eso para empezar, pero bueno, es mi opinión. Pero lo que estoy en contra, dentro de mi idea de performance, es considerar un vídeo de una performance como una performance. Es un documento sobre la performance, punto a la línea. Para mí no tiene más valor que eso. El problema es que, por ejemplo, yo tengo vídeos que ha habido que cambiarles de soporte de ya 3 veces. ¿Tú te imaginas? O sea,
tengo fotos de performance que desde del 68 están allí impecables, del 68. Pero los vídeos han tenido que cambiarlas ya 3 veces de soporte. Es completamente absurdo. O sea, tú te imaginas el presupuesto y el trabajo que supone para un museo. En la época que no era digital, claro, porque eran antiguos los vídeos. Sí, pero aunque sea digital. Aunque sea digital, si cambian el ordenador, no coge este formato, tienes que cambiarlo. O sea, luego, por ejemplo, en los CD-ROM, que te los habían presentado como eternos y todo, mentira podrida. Yo tengo muchos que ya no se pueden ver. O sea, por eso yo no doy ninguna importancia al archivaje. Para mí es más interesante, o sea, de boca en boca, y luego, como hablando esta mañana con algunas de las chicas que hacen performance y que hicieron aquí en la exposición, o sea, la única manera de que las performances vivan es que estas chicas y otras y las que vengan lo puedan hacer a su manera. O sea, yo en todas las partituras pongo todas las versiones, son posibles, todas son buenas, son válidas, comprendida esta. Y lo digo, lo único que tienen que respetar, y si quieren, es el concepto. Y por ejemplo, si hay que recorrer un cuadrado, hay que recorrer un cuadrado. Ahora, ¿cómo hay que recorrer ese cuadrado? Se puede inventar, se puede hacer. O sea, la única manera de que viva la performance para mí es que todo el mundo que quiera hacerla, la haga. Bueno, mientras yo viva, me llaman y me piden permiso. Y yo normalmente digo sí. Pues, o sea, normalmente, como no les veo nunca lo que hacen, no he tenido la suerte o la desgracia, según como se mire, de ver lo que hacen, pues me parece muy bien. O sea, perfecto. Pero creo que es la única manera de que sigan existiendo, en vez de preocuparse de archivarlas, de no archivarlas, de patatín, patatá. Lo que pasa es que el archivo documental en vídeo, por ejemplo, es muy interesante para todo el tema museográfico, para la exhibición, para las cuestiones formativas, educativas, etcétera, ¿no? Pero siempre como documento, en tu caso como documento, salvo el vídeo que ya has hecho como vídeo. En otros artistas o otras artistas sí trabajan mucho la video performance, ¿no? Porque la conciben la performance para vídeo, sin público ni nada, lo conciben para vídeo, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de la artista brasileña Beth Moisés, con la que trabajo muchísimo, que es otro caso, ella concibe 3 formatos distintos y todos los concibe como obra, es decir, el vídeo hace una performance que dura 2 horas en la calle, que normalmente son performances colectivas con grandes recorridos, y después lo edita en una producción y a lo mejor el vídeo tiene 7 minutos, ¿no? Pero ella lo concibe como video performance y las fotos que saca durante la performance también la concibe. O sea, saca 3 formatos. Quiero decir que depende del posicionamiento del artista, claro. En tu caso tú te posicionas que eso es documentación. A mí el que hagan lo que quieran, cada uno tiene su idea. Para mí pero eso, hay otros que sí elaboran dicho yo no vídeo tengo y lo nada en elaboran contra. como video performance. No tengo nada en contra. Claro, cada uno tiene su Absolutamente planteamiento. nada. Pero a mí, o sea, lo que me interesa de la performance es live, estar ellos o ellas y yo y el momento que vivimos juntos y lo que se pasa. Y lo más importante de la performance, lo que se pasa, en eso no lo recoge ni la foto, ni la vídeo, ni nada. O sea, es otra cosa. Y depende de el concepto que tú tengas de performance. Y a mí me parece muy bien. Ella piensa que sacar fotos de una performance es la performance. Perfecto, no tengo nada. Y te voy a decir una cosa. Yo prefiero las fotos porque todo el mundo sabe que una foto no es la performance, una foto. Es un instante. Cuando ven el vídeo piensan que están viendo la performance. Y eso para mí no es cierto. No están viendo porque la sensación, tú a tú y esta tensión que se crea entre nosotros, entre lo que hace y el que está, eso no lo recoge ninguna. A mí se me parece muy interesante en ti es que restos de performance, por ejemplo las cosas, ¿no? Es decir, como una performance tiene restos objetuales o lo que sea y se transforman en una obra plástica o en una instalación, por ejemplo las cosas, ¿no? Acaba y tú instalas los objetos en el muro. No, solo en una ocasión, porque me pidieron hacer una exposición y yo no dejaste instalados en el muro. Verdaderamente era en Canadá, en Quebec, no tenía ninguna ganas de hacer la exposición. Y entonces
únicamente. En esa ocasión la dejaste en instalada. ese caso, en vez de ponerlas encima de la mesa, mesa. las cosas, a medida que hacía la performance, las iba clavando Bueno, en ese las caso, paredes pero en ese caso y se sí. quedaron como una exposición. Sí, sí. Es el único caso que lo Como hice. una instalación. Lo demás, No, pero hay otros casos, por ejemplo el de las cuerdas, que proceden de una performance. El de las cuerdas que se instalan en el espacio. En Esther Ferrer de la acción al objeto y viceversa, es decir, 3 cuerdas circulares que el cuerpo Eso es una penden. performance. Eso nunca ha sido una... O sea, Que procede ¿te acuerdas la de las cuerdas? Perdona, lo he dicho antes. O sea, yo cuando tengo una idea, Sí. o sea, y no sé cuál es la buena, lo puedo declinar como una obra de arte. Exacto, Lo he dicho, eso es lo que lo me he dicho, refiero. ¿no? Como una obra de arte, como una performance. Eso es como lo que otra te cosa. digo, el O sea, deslizamiento bien hacia la de la idea, bien hacia la performance, bien hacia la instalación. pero lo hago yo, cuando lo hago, no lo hago, esto es performance y ahora voy a hacer la instalación. No, solo en el primera caso de las cosa. cosas. No, Solo en el caso de las cosas. no, Sí, no, Margarita. Aquel día de la instalación, el que acabas de explicar. Margarita, cuando esa cosa que dices tú, o sea, yo la hice las 3 versiones porque no sabía exactamente Ya. qué es lo que quería Ya. hacer. Y te lo he dicho antes. Sí, o sea, cuando elijo un tema o una cosa y no sé cómo definirla, cómo darle forma, y digo, pues lo hago todo. Y así yo Claro, lo hago. eso es lo que Y decía. puedo que lo guarde todo y que sea siendo performance, instalación y obra plástica, Efectivamente. porque quiero. Pero no es que yo diga, esto lo voy a convertir. No. O sea, Digo, ese deslizamiento de la idea que tú tienes, a veces hacia la performance o a veces una idea previa hacia la instalación, pues ¿no? eso, o sea, te digo, cuando tengo una idea, veo cómo la declino y como no sé según Claro. cuál, pues entonces la declino de las 3 maneras o de las 18. Sí, de la manera que sea. Pero nada, o sea, quiero decirte que nada es mejor que, o sea, son No, es la misma, está claro. es la misma dimensión. Simplemente son versiones diferentes de una misma idea. Claro. Bien hacia la instalación, por ejemplo, los sobres, ¿no? Los sobres instalados que utilizas en una performance que tú pisas y que después funciona como una instalación de sobres en un cuadrado o en un rectángulo, ¿no? No, o sea, Que tenemos en la exposición, que hemos tenido en la exposición. Sí, pero, o sea, se llama memoria. Memoria, que puede memoria. hacerse de diferentes maneras. Efectivamente. Se puede hacer como performance, se puede hacer Como instalación. Hola Esther, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, de haber participado. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué consejo desde tu experiencia le darías a una mujer que está empezando en este momento en el arte performático y además no es joven? ¿Qué consejo desde tu experiencia, qué le dirías a alguien? Estas preguntas, perdóname, pero las detesto. O sea, porque es que, o sea, no sé qué responder, pero yo pues le diría, o sea, lo que he hecho yo, o sea, de mi experiencia, o sea, hacer lo que quieras cuando quieras. O sea, no dejarte guiar por lo que dicen los otros, por lo que hacen los otros, no, o sea, hacer lo que tienes ganas de hacer. O sea, yo lo he hecho toda mi vida, yo he hecho todo en arte. Yo digo siempre que para mí el arte es el único espacio de libertad que tengo. Y la pura verdad, el único espacio. Sobre todo cuando pienso, o sea, puedes pensar todo lo que quieras, o sea, y todo lo que hago, lo hago porque son cosas que me interesan. Entonces yo no me pongo límites, nada más que los que tengo por mi capacidad. O sea, por mi incapacidad, más bien. Entonces lo que le diría es, o sea, no mires ni a derecha ni a izquierda, haz lo que tienes ganas de hacer. O sea, pero verdaderamente lo que tienes ganas de hacer. O sea, y si persistes, o sea, si sigues, saldrás adelante, o sea, eso es seguro. Quiero decirte, no hacer confesiones, o sea, no sé, es que me parece idiota lo que estoy diciendo, pero es la verdad. O sea, hacer lo que tienes ganas de hacer, lo que te produce placer hacer, o sea, incluso lo que te preocupa.
O sea, porque a veces yo hago performances que me plantean muchos problemas sobre la forma de hacerlo, sobre todo esto, pero me interesan y entonces, o sea, lo trabajo en mi cabeza y esto, o sea, yo no me gusta dar consejos porque además, o sea, como dicen en España, ¿no? Consejos vendo y para mí no tengo. Pero, o sea, pero le diría, o sea, y a los jóvenes, los que les digo, a las chicas jóvenes que, por ejemplo, no tienen, oye, yo he trabajado toda mi vida para pagarme mi trabajo. O sea, entonces, eso, eso hay que compensar, o sea, yo nunca he pedido una beca, no he pedido nunca una ayuda en mi vida, todo lo que he hecho me lo pago yo. O sea, entonces, fíjate, tienes que trabajar, ¿no? Pero, y muchas chicas jóvenes, artistas jóvenes que vienen y me dicen, y le digo, mira, sigue trabajando aunque sea, como hacía yo, cogiendo notas, cuando tienes una idea, una cosa. Yo hago muchas maquetas, por ejemplo. Me encanta. ¿Por qué hacía maquetas? Porque no podía hacer las obras. Entonces, o sea, hacer las maquetas. Ahora, y al final se han convertido en una parte importantísima en mi trabajo, las maquetas, ¿verdad? O sea, nunca sabes cómo vas a... Por eso te digo, no pararse, le diría eso, no te pares. O sea, continúa de la manera que puedas, escribiendo las pocas cosas, las pocas ideas que tienen, haciendo una maqueta, haciendo un dibujo, haciendo... O sea, y te digo, ¿verdad? Y esto es útil, porque yo durante muchos años yo era transparente, o sea, no me veían, o sea, existías pero no te veían. En un momento determinado resulta que eres opaca y dice, ¿quién pasa por ahí? Anda, si es Esther Ferrer, y entonces te ven, ¿no? Y como yo había hecho tantas notas, tantas maquetas, al final, sobre todo con las exposiciones, podía hacer exposiciones porque tenía dibujos y proyectos, carpetas llenas de dibujos y proyectos. Entonces podía llevarlos a la realidad. En fin, no sé si lo que digo sirve para algo, pero es lo que pienso. Sirve para mucho, era lo que necesitaba escuchar. De verdad. Vamos a hacer una última, por cuestión de tiempo. Ahí hay una mano levantada y haremos una última pregunta, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Bueno, Esther, simplemente no es pregunta, es agradecerte desde el coro delantal que hicimos juntas la elaboración del coro. El coro, las chicas con las que te has reunido esta mañana y que hicimos en diciembre esta performance sobre tu exposición que estuvimos elaborando con las geometrías y hacer dentro del cuadrado del triángulo y pues esa inspiración y qué bonito es hacer tus performances desde dentro a nuestra manera, con tu consejo y que se queden también como partitura, lo que tú decías que les llamas partitura, como has tenido tu marido músico también y sabes lo que es una partitura, que también se queden para que las... Yo hacía partituras antes de conocer a mi marido. No, es curioso, porque por ejemplo yo trabajo mucho con los números primos, ¿verdad? Mi marido lo que hacía era música, mucho matemática. Y, o sea, y la gente siempre, y todo es una pieza basada, porque yo trabajaba con los números primos, bajada en la de la Tostel, ya sabes, el greco, para calcular los números primos. Y todo el mundo creía, por ejemplo, que yo hacía el trabajo de números primos porque trabajaba con las matemáticas y además había hecho esta pieza, cuando era todo lo contrario. Pero es así. Un caso más del tema de la mujer. Sí, claro, o sea, pero es así, porque tienes un marido matemático, o sea, las matemáticas no son tu terreno, es el del... Bueno, o sea, eso es otra cosa que aconsejaría a las mujeres, ni puto caso. Pero bueno, eso, agradecerte que nos inspiraras, fue un acto precioso, el que llenamos los diferentes pisos del museo y hacerlo nos sumió en un estado contemplativo, es lo que tú dices también, pues en qué se mete el intérprete, en qué se mete el público, eso cada cual es su ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, muy inspiradora para nosotras y para el público que nos vino a ver. Estupendo. Eso lo agradecemos. Esto mi ego va a salir. Bueno, ya la doy última permiso pregunta. para una última pregunta. Igual agradecer, yo participo con Sonia en el coro delantal y bueno, conocí tu obra de alguna manera aquí en el MACA. Me genera una pregunta que me va retumbando y retumbando y me genera mucha curiosidad.
esa énfasis que haces en divorciar la emoción de tu trabajo, en exiliar la emoción. Como que... Perdona, es que no se había enterado bien que el rechazar la emoción de tu trabajo. El que rechaces la emoción. Cuando hablas de enterrar una performance porque genera emociones. Y no, perdona. No, yo, en mi trabajo, mi objetivo no es provocar emociones. O sea, en absoluto. No me gusta. O sea, yo no quiero... Estamos todo el mundo viviendo en un mar de emociones. No me interesa. O sea, prefiero que la gente piense. Entonces, o sea, yo... Si ves mis performances, no creo que haya elementos emotivos que yo he querido introducir. Si la gente se emociona, es su problema. El otro día, cuando hice la performance en Barcelona, o sea, alguien me dijo al final, o sea, teníamos carne de gallina. O sea, simplemente porque yo terminaba la performance hablando de la epopeya de Gilgamesh y o sea, cuando recorre el pasaje de los muertos para encontrar la obra de la inmortalidad. Pero era una cosa que, o sea, que yo, y lo digo al comenzar, siempre termino esta performance con esto porque me encanta y porque era una performance sobre el andar y el hablar. Y es una performance donde, o sea, es un poema donde verdaderamente, y eso eran poemas para ser leídos en alta voz y para ser dichos en alta voz, y el ritmo de la palabra y del paso es maravilloso y que va muy bien para mí con esta performance. Y entonces, o sea, si provoca emociones, también, pero yo no tengo ninguna intuición. Lo que para mí era mezclar el ritmo del paso con la palabra. O sea, que hubiera un ritmo... Y eso, si produce emociones en la gente, pues lo siento, pero... O sea, no es que las elimine, pero no me gusta... O sea, no tengo ganas, o sea, no sé cómo decirte, o sea, no quiero... Yo prefiero... O sea, en el fondo prefiero que se aburran. Porque como decía Picabia, como decía... El mundo se convierte en plomo para los que no les gusta el aburrimiento. Y de todas formas, yo creo que el aburrimiento puede ser muy, muy creativo. Yo hoy en día no hay aburrimiento. Una vez me invitaron... Bueno, ¿tenemos tiempo? Una vez me invitaron a un coloquio cuando empezaron a ver los Macintosh, bueno, el ordenador en las escuelas y todo esto. Y había los expertos, claro, porque expertos haces así. Y aquí, ¿cuántos expertos hay? ¿Y de cuántas cosas? Debe haber por lo menos 15 expertos. O sea, bueno, pues entonces resulta que todos estos expertos estaban hablando de la importancia de esto, de tal y cual, de los ordenadores y de todo, y del teléfono portable y todas estas cosas. Y yo pregunté, o sea, es que ustedes saben... y uno dijo, es que además con esto los niños no se aburren. Digo, ¡horror! O sea, los niños no se aburren. Digo, pues está muy bien que se aburran. O sea, es la única manera de que puedan reaccionar y que puedan empezar a pensar de otra manera y tal. Pues, o sea, para ellos el aburrimiento era nocivo. Y la ventaja de tener la máquina es que no se aburrían. Yo me acuerdo cuando eras pequeños que decían, mamá, me aburro. O sea, pues está muy bien aburrirse. Bueno, ya está, ¿no? Ya está bien.